vamos a poner de pie, por favor, en pie para la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Palabra de Dios. Terminado el Papa San Juan Pablo II con la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, con estas palabras que quisiera las hagamos nuestras en este momento a manera de oración. Decía el Papa: hagamos nuestros los sentimientos de Santo Tomás de Aquino, teólogo eximio y al mismo tiempo cantor apasionado de Cristo eucarístico, y dejemos que nuestro ánimo se abra también en esperanza a la contemplación de la meta, a la cual aspira el corazón sediento, como está de alegría y de paz. Y he aquí la oración de Santo Tomás, que les invito a rezarla desde el corazón. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, piedad de nosotros, nútrenos y defiéndenos, llévanos a los bienes eternos en la tierra de los vivos. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos alimentas en la tierra, conduce a tus hermanos a la mesa del cielo, a la alegría de tus santos. Amén. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su presencia hoy aquí, tan grata, en el lanzamiento de este libro, La Sagrada Eucaristía, el mayor regalo de Dios a la humanidad. Escrito por Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo emérito de la diócesis de San Isidro. Queremos saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa principal. Fray Jorge Dobles Ulloa, custodio provincial de los frailes franciscanos conventuales de América Central. El presbítero Mario Segura Bonilla, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. El presbítero Carlos Coto Loría, quien nos acaba de hacer la oración y es el rector del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Y el diácono Adrián Sánchez Cordero, editor del libro. Un saludo también a Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, obispo emérito de la diócesis de Cartago, quien nos acompaña acá entre la audiencia. Y a todos ustedes aquí presentes también reiteramos nuestro agradecimiento a familiares, amigos, sacerdotes, frailes, seminaristas. Muchas gracias por estar acá. Vamos a proceder con la agenda que tenemos hoy y empezamos por escuchar unas palabras de bienvenida de parte del rector del Seminario Nacional, el presbítero Carlos Coto Loría. Muy buenas tardes, Monseñor Gabriel Enrique Montero, Monseñor José Francisco Ulloa, miembros de la mesa principal, todos los que están aquí presentes y los que nos están siguiendo a través de los medios. Con muchísima alegría, en nombre del seminario, recibimos esta oportunidad de la presentación del libro de Monseñor, escrito por Monseñor aquí en nuestra casa de formación. Cuando Jesús estaba haciendo su propuesta de evangelio a los discípulos fueron aceptando, digámoslo,
en gran parte las palabras de Cristo con mucha facilidad. Pero en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, se nos narra que cuando Cristo habló de la Eucaristía, que había que comer su pan y beber su sangre, muchos dijeron, estas palabras son muy duras, y se fueron, no lo siguieron. Jesús dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro respondió, ¿a quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si el mensaje de Cristo sobre la Eucaristía causó tanta reacción en ese momento, pues imagínense hoy, tanto tiempo después, la reacción que también debe causar. No es un mensaje siempre fácil ni aceptado por todos, así que agradecemos a Dios el don de que Monseñor haya escrito este libro y proponga nuevamente este tema a toda la iglesia, particularmente aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Monseñor, por tomarnos en cuenta para la presentación de su libro. Estamos muy contentos y sean todos bienvenidos. Buen provecho en la lectura. Muchas gracias, Padre Carlos. Vamos seguidamente a escuchar al diácono Adrián Sánchez, quien nos va a ofrecer una breve reseña del libro, portada, capítulo y otros detalles. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes a todos. Primero, felicitar a nuestro querido Monseñor Gabriel Enrique por la publicación de este libro. Para nosotros, para Rúa Comunicaciones, es de mucha alegría estar hoy aquí acompañando, presentando el libro que él nos ha regalado. Y no solo a él, sino también a la comunidad de frailes conventuales de Centroamérica, por tomarnos en cuenta en esta edición del libro La Sagrada Eucaristía, el mayor regalo de Dios a la humanidad. El primer acercamiento que tuvimos con Monseñor fue en el mes de agosto, cuando vía telefónica empezó nuestra conversación, con su libro ya listo en cuanto a la revisión filológica, la revisión teológica por parte del censor del padre Víctor Hugo Munguía Castro, la aprobación del obispo diocesano Monseñor Bartolomé, y además con la asistencia, la fuerza del Ruaj, del Espíritu. Es como pusimos en marcha esta edición e impresión. Con solo tomar el libro en nuestras manos y detenernos en la imagen de la portada nos evoca un encuentro, en este caso el de Jesús con los de Emaús, que de manera singular podríamos decir que son los acompañantes, dos aparentes frailes, para nuestro caso, hijos de San Francisco, quien se refería a la devoción eucarística así: ardía en fervor que le penetraba hasta la médula para con el sacramento del cuerpo del Señor, admirando locamente su cara condescendencia y su condescendiente caridad. Lo cita Tomás de Celano, un fraile menor. Este libro, a través de sus 12 capítulos, por sí mismo toca un tema complejo, delicado, relacionado a los grandes misterios de nuestra fe católica, nos dirá Monseñor Gabriel Enrique, pero que es necesario seguir ahondando en el sacramento de nuestra fe. No podemos conformarnos con lo que ya conocemos y hemos experimentado y vivido. Adentrándonos en el texto, veremos que trata de aspectos prácticos y menos conocidos sobre la fe en la Eucaristía, y lo mejor es que son abordados con un lenguaje comprensible. Importantes son las aclaraciones que desde el primer momento descubrimos en el libro sobre términos que sería muy conveniente que utilizáramos de manera adecuada para referirnos al gran misterio eucarístico, tales como el misterio eucarístico, la celebración eucarística, la Sagrada Comunión y otras devociones eucarísticas. Este libro no solo expone grandes verdades, sino que nos dirige el planteamiento de las interrogantes serias sobre este significado de la Eucaristía,
para el mundo de hoy, para cada creyente, provocando esto una renovación que es deseo del autor para que lleguemos a un real compromiso. Basado en textos bíblicos, se nos pone de manifiesto la forma en que Dios preparó a la humanidad para la revelación de este gran misterio, así como también el recorrido en la historia y en la vida de la Iglesia sobre las dimensiones doctrinales, la adoración eucarística y los milagros eucarísticos. De manera puntual recorre las diferentes partes de la celebración eucarística, nos ayuda a comprenderlas, a repasarlas, pero principalmente a vivirlas con la intensidad que merece cada una de ellas. Un aspecto que resalta el libro se refiere a los frutos de la comunión eucarística. El aporte del autor va referido a los frutos a nivel personal, los frutos a nivel comunitario y social, los frutos a nivel cósmico. Nos menciona en la página 151. Ahora bien, si el reino del mal se extiende al universo entero, ¿no tiene la Eucaristía un poder mucho mayor, capaz de llegar hasta los mismos confines del mundo? ¿No será que los cristianos hemos minimizado el poder de la Eucaristía, limitándolo a una dimensión personal y a espacios demasiado reducidos? No podían faltar las consideraciones de algunos de los principales desafíos pastorales que enfrenta nuestra Iglesia de cara a hoy y al futuro en relación a la Eucaristía. Tenemos en nuestras manos un texto que es un testimonio de la convicción muy profunda y arraigada de Monseñor Gabriel Enrique sobre la Sagrada Eucaristía. Estamos seguros que desde ya está haciendo mucho bien en la vida de la Iglesia. Queremos agradecer también a la editorial de la Universidad Católica de Costa Rica, a su consejo editorial. Junto con ROA Comunicaciones hemos coeditado esta publicación. Que en el día en que celebramos a todos los santos, quienes se nutrieron del pan del cielo, sigamos creyendo que cuando miramos al crucifijo comprendemos cuánto nos amó Jesús. Cuando miramos a la Eucaristía comprendemos cuánto nos ama hoy. Santa Teresa de Calcuta. Muchas gracias. Felicidades a Monseñor. Gracias, Adrián. ¿Quién mejor para darnos algunos detalles sobre el autor del libro y sobre el proceso que ha llevado su escritura que Fray Jorge Dobles Ulloa, ya sea como cohermano que como responsable de los franciscanos conventuales también? Así que él puede brevemente presentarnos el fruto de esta iniciativa. Adelante. Paz y bien a todos. Bueno, a nadie se le oculta que hoy por hoy muchos creyentes viven en un contexto hipersecularizado y que no entiende en general la fe cristiana, y menos aún la Eucaristía en particular. Sin embargo, a pesar de esta frialdad respecto de nuestro gran sacramento, muchísimos católicos, por supuesto, pero también muchísimos no creyentes, intuyen que en este sacramento está el misterio del cristianismo, allí reside. Pero no pueden explicarse, ni siquiera a ellos mismos ni a otros, qué es lo que les aguarda en la Eucaristía. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros los frailes pensamos que precisamente a esa necesidad responde este libro que hoy nuestro querido Fray Gabriel Enrique pone en nuestras manos. Es un libro que a nosotros los frailes nos sabe a Eucaristía, a acción de gracias. En particular porque esta tarde junto a ustedes, Monseñor, puede ver con mucha alegría y con mucha satisfacción el resultado de muchísimas horas de trabajo. Una labor que ha sido muy paciente, con paciencia franciscana,
ha sido muy serena, ha sido muy contemplativa. Es decir, fueron incontables los momentos de diálogo fraterno entre nosotros en la comunidad, sobre los párrafos, los capítulos que iba componiendo, hilvanados en otros muchos momentos de oración. Yo creo que es un libro que se escribió, pero primero fue orado. Fray Gabriel empezó traduciendo, no recuerdo si por curiosidad intelectual, un trabajito que escribió Monseñor Joseph Osei Bonsu, que es obispo de Salt Pond, en Ghana, África. Esto dio paso al surgimiento de un viejo deseo que Enrique cultivaba durante muchas décadas, el deseo de escribir algo sobre la Eucaristía desde su propia vivencia, desde su propio amor y experiencia como pastor, ahora emérito, de una diócesis como la de San Isidro del General. Él aceptó el reto, diríamos que se lo impuso a sí mismo, y manos a la obra se puso a escribir y a disfrutar. Hay una antropóloga italiana que se llama Maria Jacobelli, que ha escrito, ella antropóloga, sobre lo esencial del cómo es posible que Jesús se nos dé en el pan y en el vino. Cualquier especulación filosófica al respecto conduce a poco o a nada. Lo esencial para nosotros franciscanos siempre se entiende desde el amor humano. Jacobelli escribe: ¿quién de nosotras, madres, quién de nosotras, amantes, en contacto con el cuerpo del hijo neonato o del hombre amado, no ha sentido la necesidad imperiosa de hacerlo carne? ¿Quién de nosotras, madres, no ha deseado poder absorber de nuevo aquellas carnes salidas de nuestro vientre? Te comería a besos, decimos al ser amado. ¿Quién no ha pronunciado u oído estas palabras, o por lo menos las ha pensado? Unir al ser amado a uno mismo en unión de total absorbencia, convertirse en carne, transformarse en vida, convertirse en recíproco alimento para vivir juntos en la unión más completa aún que la sexual. Jesús instituyó su cena para mostrar su amor de manera material a todos los seres humanos de todos los tiempos. Es una herencia de su amor, el lugar para experimentar de nuevo su amor, una y otra vez con todos nuestros sentidos. Tragar su pan es sentir su beso de amor, y beber su vino, su sangre, es impregnarnos con las palabras del Cantar de los Cantares. Qué delicioso es tu amor, más que el vino. Concluyo. También esta obrita de nuestro hermano Fray Enrique es gesto y palabra de amor, surgidos en un camino comunitario, fraternal, en el que los frailes fuimos gozando con cada página hecha, por la ilusión que le puso, la ilusión de contribuir a la iluminación y a la inteligencia de este sacramento por parte del pueblo santo. Trabajo, por eso, muy necesario, pertinente, y que refleja además las profundas inquietudes que tiene Fray Gabriel Enrique respecto de este grandioso tema. Nuestra orden franciscana conventual agradece tanto esfuerzo de su parte, su compromiso por llevar a término esta publicación, hecha con esmero, esperanza, en actitud contemplativa. Cada palabra de ese libro es de un fraile sencillo y sincero, que cree y vive lo que ama. La Iglesia sabrá apreciar su trabajo y encontrará allí
brillantemente expuesto el contenido de nuestra fe en la Eucaristía y muy al estilo franciscano. Muchas gracias, Fray Gabriel Enrique. Gracias, Fray Jorge. Y ahora vamos a escuchar al autor del libro para que él mismo nos narre su experiencia, su objetivo y sobre todo lo que Dios ha puesto en su corazón, moviéndolo a que nos entregue hoy este libro sobre la Sagrada Eucaristía. Monseñor, adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por venir. Habría tantas cosas que decir, puesto que es cierto lo que dice Fray Jorge, ha tomado su tiempo, muchas horas de trabajo, muchas horas de oración también, muchas horas de reflexión, de diálogo fraterno, como él dijo, en nuestra misma comunidad. Y en fin, todo lo que implica ya más tarde la edición y diagramación y la impresión del libro. ¿Cómo surge realmente esta idea en mi mente, o por qué escogí este tema? Como él dice, hace mucho tiempo yo he deseado escribir. Yo no sabía exactamente qué. Sí había temas que el Señor iba poniendo en mi corazón, en mi mente, y que traté de escuchar la voz del Señor con gran atención, con gran fidelidad, dentro de todas las limitaciones humanas que todo el mundo bien conoce. Siempre rechacé la idea de hacer un libro por hacer un libro, y me dio mucho temor, hacer un libro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Darte a conocer? ¿Qué es lo que quieres? Que tu nombre resuene en muchas partes, o mucha gente lo conozca, o en otras palabras, ¿qué es lo que quieres? ¿Fama o qué? Y mucho me costó rechazar esa idea. Yo siempre quise que estuviera lejos de mí hacer un libro por esas motivaciones. Yo no creo que eso ayude a nadie, ni al que lo escribe, ni a los que lo leen. Es un libro que no busca dar gloria a Dios. Es un libro que no busca el bien de los demás. Por tanto, no puede tampoco buscar el bien de sí mismo. También rechacé la idea de hacer un libro para repetir un montón de citas de lo que han dicho otros. Pues eso está bien para una tesis doctoral. Hay que hacer muchas citas y muy exactas y todo, diciendo lo que han dicho otros. Pero yo dije siempre, ¿por qué tengo que hacer un libro para repetir lo que han dicho otros? Si ya lo han dicho y ya se debe saber y ya deben conocer, no necesitan que yo haga un libro para eso. Y siempre rechacé esa idea. Sin embargo, al leer este libro, ustedes se darán cuenta que tiene aportes muy personales míos
Y yo no digo que sean personales, yo creo que he tratado de ser fiel a lo que escuchaba de parte del Señor. Y también tiene partes que son muy personales mías, pero en el sentido de que he querido comunicarle al pueblo de Dios aquellas grandes inquietudes que yo siento con respecto al sacramento de la Eucaristía. Después encontrarán en el libro también, desde luego, citas. Más bien a mí me da pena que las citas son relativamente pocas. Quizá ya saben por qué. Yo no quise hacer un libro para hacer un montón de citas y repetir lo que todos han dicho. ¿No es también importante lo que yo diga? ¿O solo es importante lo que dijo Santo Tomás de Aquino? ¿O solo es importante lo que dijo José Figueres? No creo, ¿verdad? Ni creo tampoco que haya dicho nada sobre la Eucaristía, Figueres, ¿verdad? Yo no pienso así. Si alguno lo piensa así, muy bien, y que quiera hacer un libro entero por citar a todos los autores del mundo, que lo haga y bendito sea Dios. Eso no es lo que yo quise hacer. Trato de plantear el gran problema, el gran interrogante que yo considero plantea a la humanidad hoy, como lo decía el padre Carlos Coto, como lo planteó en el momento en que el Señor lo anunció a sus primeros discípulos. Un problema grande de comprensión, un problema de asimilación, un problema de formación, un problema de práctica, un problema de testimonio, en fin, es un problema que yo diría de marca mayor. Y es muy probable que no logro en esos capítulos en donde traté de plantear este problema que yo veo muy grande, muy probable que no lo logro. Y si no lo logré, pues ustedes lo dirán y pido perdón desde ahora. Pero a mí me parece que la parte más valiosa del libro es aquellos desafíos, como lo decía también el señor Adrián, aquellos desafíos, incluso desafíos pastorales, que yo siento la realidad eucarística plantea al creyente y también al no creyente. Si ustedes al leer el libro, aún desde el comienzo, dicen, este que lo escribió está loco, en buena parte estoy de acuerdo con ustedes. Pero cuando ustedes lleguen un poquito más hacia el final, después de que han leído unos capítulos de formación, necesitamos formación eucarística. Por tanto, yo traté de hacer unos capítulos sobre formación eucarística. Cuando lleguen ustedes al capítulo que plantea, por ejemplo, el problema de la Eucaristía y el tema ecuménico, que la Eucaristía no tiene que decir nada a un problema ecuménico, a nuestro diálogo con nuestros hermanos de otras iglesias que no creen en la Eucaristía. Definitivamente yo creo que sí lo hay. Y que debemos ser muy claros en plantear con ellos el problema eucarístico. No podemos callar tímidamente, ni esconder lo que nosotros creemos independientemente de lo que los demás crean. No se lo podemos tampoco imponer. Y van a decirme que soy un loco completo cuando yo empiezo hacia el final a plantear una serie de desafíos hacia nuestros hermanos ya no cristianos, sino de otras religiones y de muy diferentes ramas sociales. Porque yo creo que el aspecto universal de la Eucaristía con que el Señor la quiso dar, la quiso entregar a nosotros, por eso le titulo el mayor regalo de Dios a la humanidad.
Yo no le llamo el mayor regalo de Cristo a los cristianos. Eso también es cierto, pero no, a mí me parece, y tal vez ahí es donde significa que estoy loco, a mí me parece que el Señor quiso dejar la Eucaristía para toda la humanidad. ¿Y qué pasa con esa humanidad? ¿La conoce? ¿Se preocupa? ¿Se interesa? Se irá a interesar por unas palabras ahí que digo yo, en cuanto yo digo que necesitamos todos una conversión eucarística. Solo Dios sabrá. Ustedes léanlo y después hablamos. Es una bendición de Dios que me haya regalado las condiciones para escribir ese libro. Yo quise en años anteriores, pero no fue posible, tenía demasiadas tareas encima. No tenía el suficiente tiempo, ni tampoco el clima, un clima que favorezca la reflexión y la oración y el diálogo fraterno, en fin, cosa que tengo, gracias a Dios, allí donde vivo en Alajuela. Entonces, ese fruto de ese trabajo, que está plasmado, quiere estar plasmado en este libro, es al mismo tiempo una pequeña contribución, una humilde contribución a la iglesia entera y, ¿por qué no?, a la humanidad entera. Quiero dar gracias a los que han colaborado para que se haga. Son muchas las personas que han ayudado, algunos en San Isidro, otros aquí, que han colaborado de 1000 maneras a que el libro fuera, ahorita una realidad. Les agradezco a ustedes su presencia. Aprovecho para agradecer también al Seminario Nacional, en la persona del Padre Carlos, quien nos ha facilitado el lugar para tener esta presentación. Y en fin, si fuera de agradecer, nunca terminaría, que son muchas las personas que en un comienzo o a la mitad o al final han colaborado para que esto sea posible. Y lo que el Señor me entregó, creo yo, lo entrego a ustedes. Y buen provecho. Muchas gracias, Monseñor. Ahora vamos a pedirle al Padre Mario Segura Bonilla que nos guíe en un intercambio de preguntas y observaciones que todos ustedes puedan tener y sobre todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Ante todo, mi gratitud a Monseñor Gabriel Enrique por la invitación a estar aquí con ustedes, y parte de la historia en el servicio pastoral que he prestado en la iglesia a través de la Dirección Nacional de la Catequesis. Hace algunos años, estando allá Monseñor en San Isidro, me había comentado acerca de esta inquietud de poder compartir y hacer la traducción del libro que nos decía Fray Jorge en un primer momento, que había conocido él de este obispo que le inspiraba entonces a compartirlo, máximo llegar a tener así entonces este paso que dio tan maravilloso de hacer una lectura que le llevara a compartir su propia experiencia. Creo que eso es lo más valioso que hoy Monseñor nos regala.
y me pedía que pudiéramos compartir nosotros entonces este momento, el interactuar con él, con las inquietudes que hayan ahí en nuestro corazón sobre el tema de la Eucaristía y lo que él ha podido escribir. Entonces voy a bajar aquí con ustedes y el que tiene alguna pregunta, alguna duda, puede entonces, levantando la mano, yo le voy a facilitar el micrófono. Quisiera agregar que nosotros en el reconocimiento de lo que es la Eucaristía, le llamamos, al definir San Juan a Dios como amor, le llamamos incluso el amor de los amores, hasta lo cantamos así. La Eucaristía viene a ser el amor de los amores, pero para poder entenderla, tendríamos nosotros, y cada uno de nosotros, si estamos aquí, imagino, hemos dado el paso a la experiencia de ese amor de Dios. Tiene que ser experiencia, tiene que llegarse a encontrarse con, no con algo, sino con alguien, que es Jesús Eucaristía. Fray Jorge nos lo explicaba muy hermoso citando a esta autora italiana y nos hacía ver cómo ese don maternal hace que se quiera hacer entonces una sola carne. Y es lo que Dios nos permite a nosotros al llegar a tener la comunión. Yo quisiera empezar entonces este pequeño diálogo con una pregunta a Monseñor para que nos señale si tuvo usted, Monseñor, dentro de lo que escribió, también el llegar a mirar el aspecto de María y la Eucaristía. Porque si hay alguien que ha sido portadora de la Eucaristía, es la Virgen Santísima. En alguno de los capítulos, aún no he leído el libro, nos lo señala directo e indirectamente. Hay así entonces esta experiencia de amor que María entonces también nos va a transmitir, como lo podemos nosotros intuir a través de la palabra y de las pocas ocasiones en que vemos la intervención de la Virgen Santísima dentro de la Sagrada Escritura. Pero hay entonces también este rasgo maternal y este rasgo de María y la Eucaristía. Tengo que decir que no hay ningún capítulo que se refiera a ese tema. Vino a mi mente muchísimas veces y quise escribir un capítulo sobre ese tema específico, María y la Eucaristía. Pero así como vino ese, vinieron otro montón de temas. Y yo no quería hacer un libro muy grande, quería hacer un libro de proporciones muy modestas y quise prácticamente desde un comienzo fijarme en 12 capítulos, no más. En ese sentido, cualquiera que lo lea puede decir es una laguna, qué lástima no habla de la Virgen María y la Eucaristía. No, pero hay 1000 temas que habría que tratar si se quiere tratar, todos los que tienen que ver con la Eucaristía. Ahora, quien lea el libro, desde luego que concluirá que aquí María tiene un rol muy importante, ¿verdad? Concluirá que María es también parte de ese gran sacramento de la Eucaristía, pero no hay un capítulo específico sobre ella y la Eucaristía. Bien. ¿Alguno que desee plantear alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema? Quisiera aclarar, ¿verdad?, que no estamos haciendo preguntas sobre el libro cuyo contenido no lo conocen, ¿verdad? Más que todo sobre lo que se ha dicho aquí, o que hemos dicho aquí, o alguna curiosidad que quieran preguntar a mí que lo estuve escribiendo. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes a todos. Bueno, creo, Monseñor, quisiera agradecerle el tema porque, bueno, pues es un tema que en particular a mí me encanta, me apasiona y pues es un tema que hoy en día creo que en muchos se deja de lado, ¿verdad? Que es la Eucaristía, es vital. Hay un santo, San Manuel González, que creo que le iría muy bien porque es el obispo de los Agrarios Abandonados, un santo español, que utiliza el verbo eucaristizar.
Y San Manuel dice que eucaristizar es la acción de volver a un pueblo loco por amor a Jesús sacramentado. En cuanto a eso, ahora que nos hablaban un poco sobre el índice, se decía que hay una parte, creo que son como los retos pastorales, o no sabemos, ¿verdad?, el contenido del libro. Como tal, yo le haría una pregunta a usted, ya usted siendo obispo con larga trayectoria, ¿cuál cree usted que son los retos pastorales que como iglesia tenemos que llevar adelante en cuanto a la Eucaristía? Muchos se han motivado sobre la adoración eucarística, que creo que es importantísimo en las parroquias. También pues se ha ido conociendo más de la Eucaristía, pero en cuanto a la comunidad, ¿qué retos nos esperarían? ¿Cómo podemos motivar también que la Eucaristía sea conocida y vivida de la mejor manera como sacramento, ¿verdad? Como sacramento que podemos adorar, al cual podemos ir. Sí, yo creo que la pregunta es demasiado específica y que mejor respondería el libro, ¿verdad?, a lo que yo pueda decir aquí. Son tantos, pero tantos los retos que yo veo, ya desde el punto de vista pastoral, no se diga desde otros, pero desde el punto de vista pastoral, y especifico varios allí en el libro. Uno de ellos, por ejemplo, definitivamente la formación eucarística. Yo considero que la formación eucarística de nuestro pueblo, por hablar de Costa Rica, pero aquí yo no quiero especificarme en Costa Rica, sino que quiero tratarlo más amplio, es sencillamente miserable, no pobre, es paupérrima la formación que tiene nuestro pueblo con respecto a la Eucaristía. Entonces yo planteo un gran desafío a ese nivel. Planteo también el desafío muy grande de la forma en que nosotros formamos para ese sacramento. La forma en que se prepara para la misma primera comunión, por decir así. Y entonces allí hay que ver una cantidad de retos que se tienen. Planteo un reto muy fuerte al mismo clero, la manera en que se trata la Eucaristía en muchas de las parroquias, la manera en que se celebra la Eucaristía de parte de muchos sacerdotes, o algunos por lo menos. El cuidado que se tiene de ella, el comportamiento de la misma gente en el templo, etcétera, etcétera. Yo planteo, como te digo, una serie de retos ahí muy grandes. Y no se diga el reto ecuménico, que lo toqué rápidamente allí, el reto ecuménico, el reto para llevar a la humanidad a una conciencia sobre un sacramento que ha quedado, a mi parecer, en las manos de unos poquitos católicos que por desgracia mal y muy mal lo tratan. Entonces, así simplemente por responder a algunas de las inquietudes que me estás diciendo, que creo aparecen como un poco mejor en el libro. Gracias, monseñor. Mucho gusto. Muy buenas tardes. Agradecemos profundamente a Monseñor Fray que nos haya invitado a este maravilloso momento. Cuando Monseñor ha tenido algunos diálogos con este servidor, y indignamente yo lo veo así, porque para mí es un honor. En la página 113 del libro, en la 133 del libro, con respecto a lo que decía el excelentísimo sacerdote Mario, el libro produce un montón de cosas en el espíritu. Y una de las cosas que me produjo a mí fue precisamente referente a la Santísima Virgen María. Aunque bien no tenga un capítulo dedicado a María, en la 133, dice que la encarnación que se realiza en el tiempo y el espacio hace posible por primera vez en la historia de la humanidad, gracias a la acción maravillosa del Espíritu Santo, en el seno de una jovencita de Nazaret,
Y en virtud de la respuesta de fe que ella dio en su fiat, su sí, Dios mismo asumiera nuestra naturaleza y habitar entre nosotros. Esas palabras me produjeron a mí pensar que María Santísima fue el primer sagrario al tener a Jesús ahí durante 9 meses. Muchas gracias, Monseñor, por la invitación y un honor estar con mi esposa y con Rosibel aquí en este momento. Gracias, Padre Mario. Gracias por venir. Gracias, ahí creo que queda entonces la invitación con lo que ya nos leía don Juan José para que nosotros leamos y disfrutemos de la lectura. Gracias. Fray, hemos estado muy ilusionados de esta presentación y muchísimo más de la oportunidad que vamos a tener de tener contacto con el libro y todo lo que usted nos quiere comunicar a través de Dios. Pido disculpas por la ignorancia, pero cuando estuvimos en la pandemia y no podíamos acudir a misa y oíamos la misa desde Roma, del Santo Padre, y hacíamos la comunión espiritual, siempre tuve esa inquietud de pensar que por qué uno no podría hacer comuniones espirituales más frecuentemente sin necesidad de estar en medio de una misa o de una actividad que fuera dirigida por un sacerdote, y pensando en esas comunidades que hay ya en el mundo que no tienen quien les lleve la comunión. Esa era mi inquietud. Esa última parte no sé si entendí bien, el problema del por qué no se puede hacer más frecuentemente la comunión espiritual, que no tiene que ser en medio de la gente en misa. ¿Y qué le añadiste? ¿Cuál fue esa última parte? Pensando en las comunidades que hay en el mundo actualmente que no tienen el beneficio de que haya un sacerdote que llegue a entregarles la comunión. Sí. Ya. Sí, yo contestaría la primera parte diciendo una cosa que ojalá nadie se escandalice por eso. La comunión eucarística, la comunión espiritual no es parte de la misa, precisamente porque la misa se hace para que haya una comunión real, no espiritual, pero en otro sentido. Entonces, en buena ley, esa lectura que se hace de una comunión espiritual en la misa no debiera existir. Eso no es parte de la liturgia oficial de la Iglesia. ¿Por qué se hace? Yo quisiera pensar que se hace por aquellos que queriendo comulgar no pueden comulgar. Porque lo lógico es que si pueden, muy raro sería que no lo hagan, ¿no? Entonces pareciera más lógico la comunión espiritual fuera de la misa. Cuando se quisiera recibir al Señor más frecuentemente y no se puede. La idea que el Señor nos dejó es: tomen y coman, tomen y beban. Quiere decir que la obediencia a ese gran mandamiento, porque yo le llamo mandamiento, tomen y coman, tomen y beban, clarísimo, y con palabras más claras no puede ser que en español sano es un mandamiento. Lo que el Señor nos dijo fue eso, que en algunos momentos no se pueda, nada no te impide a ti, ni a mí, ni a nadie, de que hagamos una comunión espiritual en cualquier momento. Y esa es buena porque alimenta la fe y el deseo de unirse al Señor cuando no se puede. Hay personas que es una lástima que pudiendo no van a la Eucaristía más a menudo y tienen la idea de que hay que ir a misa una vez a la semana. Y eso los que van, que de Costa Rica es una mínima, ínfima minoría, ¿verdad? Vergonzosa minoría la que va a la misa.
y la que recibe la Sagrada Comunión. Pero, en todo caso, es muy importante que tengamos clara la idea de la importancia de la comunión espiritual, preferentemente fuera de la misa. Y se hace por cuando no se puede hacer de otra manera. Y cuando se hace en la misa, supongo, porque a mí nadie me lo ha dicho, supongo que se hace por aquellos que, queriendo comulgar por X razón, no pueden hacerlo. Y después, si eso que decías es una verdadera lástima, que no haya más personas que puedan primero recibir el cuerpo y sangre del Señor más a menudo en su propia casa, casos sobre todo de los enfermos. Y lástima también que no haya más posibilidades de que más gente se beneficie de la misa dominical, o digamos del Día del Señor, que hubiera más sacerdotes o ministros que puedan ofrecer la participación eucarística real del cuerpo y la sangre del Señor. Monseñor, quiero saber si dentro del libro usted también toca la parte correspondiente a la experiencia orante del celebrante, porque yo le puedo decir que como fiel servidora de la Eucaristía, lo que más me impactó a mí, no solo que desde niña mi abuela me llevaba de la mano a celebrar la Eucaristía y adorar al Santísimo, fue tener experiencia de sacerdotes que creían lo que celebraban. Por ejemplo, la primera vez que oí muy joven a Mosqueta decir: Padre, cuando tu hijo en el árbol de la cruz trazó el signo indeleble de tu alianza, y ver a Mosqueta que oraba el Evangelio de memoria y que su experiencia eucarística era oración, y así puedo hablar de Víctor Manuel Salas, por ejemplo, recién fallecido, cuando decía: es que Jesucristo me atañe, y yo en pastoral juvenil con él lo veía, pero al igual que me cautiva el verlo a usted orante en la capilla en las mañanas, tocó este tema para los sacerdotes particularmente, de tener comunión con Dios para que luego lleven al pueblo a que tengamos comunión y amemos el sacramento, el cuerpo, esa experiencia real de cuerpo y de sangre de Jesús. No hay referencias directas, las hay muchas indirectas, porque yo allí en lo que expongo, por ejemplo, de la forma litúrgica de celebrar la Eucaristía, hay referencias muy claras, algunas, no muchas, al sacerdote, a lo que él debe contribuir a la oración que el pueblo quiere y debe realizar, que es la oración eucarística. Pero me plantea el mismo problema. Yo no quisiera que el libro esté dirigido a los sacerdotes. No. Hay alguna que otra referencia, yo diría más bien marginal, pero si algún sacerdote quiere leer ese libro con calma, se dará cuenta que lo que hay es una muy buena crítica a sacerdotes que como que no transmiten mucha espiritualidad cuando ellos mismos celebran la Eucaristía. Sí, no sé si hay alguien más que... Monseñor. Bueno, te agradezco mucho, Gabriel Enrique, y me da tanta alegría de que un hermano obispo pues nos regale, ¿verdad?, toda una visión sobre la Eucaristía. Hace unos días me invitaron en una parroquia, el párroco, que les diera un retirito a 50 ministros extraordinarios de la comunión y que el tema fuera la Eucaristía. Yo me basé en esa frase del Papa Juan Pablo II en su encíclica, cuando dice que
La iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Y fui llevándoles, ¿no?, a ellos sobre el significado que tiene la Eucaristía, como ya lo han mencionado. Y realmente yo vi que ellos pues estaban de verdad atentos, como sedientos de lo que significa la Eucaristía. Y noté pues al final que realmente hay, incluso en los ministros extraordinarios, una ignorancia sobre el significado profundo que tiene la Eucaristía. Yo les decía que ellos no son funcionarios de la Eucaristía, ellos son servidores de la Eucaristía y son instrumentos que el Señor les da para compartir lo que ellos creen profundamente, lo que ellos viven profundamente, como algo espiritual profundo. Yo les decía que la Eucaristía es el corazón de la espiritualidad cristiana, que ningún cristiano que no es eucarístico no puede llamarse totalmente seguidor de Jesús, y que ellos tenían nada más que llegar a eso, no como funcionarios. Y realmente ellos pues salieron muy contentos, por lo menos, de las reflexiones que hicimos ahí en ese retiro. Yo estoy deseando conocer, ¿verdad?, lo que nos has dicho en ese libro, porque yo sé que vale la pena y que le puede uno servir también para llegar a mucha gente que no conoce, no saborea la Eucaristía. Lo hacen a veces pues de una manera como que por hacerlo, ¿verdad?, que llegan allá, pero no sienten de verdad ese encuentro directo con Jesucristo el Señor. Te agradezco mucho, de verdad, y como digo, estoy, ¿verdad?, esperando que ese libro, para leerlo con mucha fruición, ¿verdad?, para que sirva también, sobre todo a muchos laicos que tienen hambre y sed de la Eucaristía. Sí, a medida que hablabas, se me parecía experiencias que he tenido yo también. Primero, que los laicos tienen un deseo enorme de conocer más sobre la Eucaristía. Después, una gran ignorancia en ese aspecto, como también en muchos otros de nuestra formación cristiana. Una cosa que quería decirte, pero quiero decirla a todos los que están aquí: no se vayan a defraudar, o si quieren defraudense, del libro, en cuanto que no es un tratado. El libro no es un tratado de alta espiritualidad ni de alta teología, no. Es una serie de temas sobre la Eucaristía. Y yo, eso es una opción que hice. O desarrollas un solo tema y lo desarrollas bien a través de todo el libro, pero nada más ese. Por ejemplo, ese que decías de los sacerdotes, o etcétera. O desarrollas una serie de temas que son temas eucarísticos, que claro, trate de hacer lo que tengan relación entre sí, entre ellos, pero no es el desarrollo de un solo tema unitario, sino de varios temas. Creo yo que de momento, para la formación inicial de nuestra gente, para quien está pensado el libro sobre todo, creo que en este momento podría ser de mayor utilidad. Y muchísimas gracias, Monseñor. Habría muchas inquietudes más que plantear, pero el tiempo siempre nos gana. Aquí Lisandra, que realiza el prólogo, nos hace mirar este paso que Dios nos va regalando a través de su pedagogía divina, y es entonces la invitación también a que nosotros nos dejemos llevar de la mano de este libro para profundizar en este misterio que es la Sagrada Escritura. De nuevo, nuestra gratitud a Monseñor, y se la manifestamos también con el aplauso. Muchas gracias, Padre Mario. Lo agradezco, pero lo has pedido a destiempo, porque esto tiene que venir después de que lean el libro. ¿Quién sabe si después de que lo lean da lo contrario? Bien. Vamos a pedirle ahora a Adrián Sánchez que por favor nos dé indicaciones
sobre cómo adquirir el libro, cómo pagarlo, cómo conseguirlo. Muy bien, el libro por supuesto que está en la casa de los frailes en el Colegio San Francis en Alajuela, también disponible a través de la editorial de ROA, pueden pagarlo vía Simpe Móvil, bueno, y aquí por supuesto que está ahí, ahorita cuando tomamos el café o el refresco ahí está vendiéndose, se acepta efectivo o Simpe Móvil, 8730-4496, podemos hacer envíos a través de correos de Costa Rica, de mensajerías de punto a punto, y esas son las maneras que en este momento, tal vez aquí en el seminario esté, ¿verdad? Hablar con la librería del seminario, también posiblemente estará aquí disponible. Muchas gracias. Igual ahora vamos a tener oportunidad, cuando terminemos, de hacer más consultas a Adrián. Monseñor, ¿iba a decir algo? No, nada más añadir a eso, de que eventualmente quisiéramos poner el libro, por ejemplo, en algunas librerías, en lugares de mayor acceso a mayor número de personas. Por ahora empezamos modestamente, no sabemos cómo nos va a ir. Se hicieron 300 ejemplares y veremos cómo se logran vender o no, y ir poco a poco, pero si es necesario, ya Adrián mismo lo ha dicho bien claro, en cualquier momento, si fuera necesario, hoy en día es fácil, ya todo estando todo montado, hacer una nueva edición, para que el libro esté disponible aquí en el O. Bueno, ahora tenemos un momento muy especial donde Monseñor Gabriel va a hacer entrega de sus primeros libros. Aquí hay unos libros que más que todo, diría yo, simbólicamente quiero entregarlos en este momento. Entregarlos quiere decir que son regalos. Si yo quisiera regalar el libro a todos, el problema es muy sencillo, es que se enoja Adrián. Es decir, que el libro cuesta y hay que pagarlo. Entonces, claro que no puedo. Pero voy a entregar unos que a mí me parece es de obligación entregarlo yo a mis hermanos de comunidad, por ejemplo, dos de los cuales están aquí presentes. Y a mi comunidad me refiero a la comunidad con quien yo vivo, porque ya dije, como hoy ya dijeron, cómo lo hemos estado dialogando un poco a través del trabajo. Después a mis hermanos de carne, a mis hermanos de familia, yo creo que es de obligación entregarles a ellos. Y uno que voy a dar aquí a la biblioteca del seminario, que nos han facilitado este lugar. Espero, ¿verdad?, en Dios, y hay más personas que tengo en mente a quienes eventualmente entregaría una copia gratuita, pero tienen que ser limitados por razones que ustedes comprenderán, ¿verdad? No sé si mejor yo bajo para darle el libro a mis tres hermanos que están acá presentes, pero yo pienso que esto simboliza toda mi gratitud a ellos como familia. Y no pienso solo en ellos, pienso en los hermanos que ya murieron, pienso en los papás que
que hace mucho murieron. Y en fin, a mi familia, por lo que ellos han contribuido en mi vida y por lo que ellos significan en mi vida, y también porque me parece que es un deber de gratitud. En la persona de Fray Jorge voy a entregar el de Fray Jorge y el de Fray Juan, que está por allá atrás, muy escondidito. Fray Juan es el superior allá de la comunidad, Fray Jorge es el superior de todos a nivel de América Central. Y después el ejemplar que vamos a entregar aquí a la biblioteca, y entonces lo entrego en la persona de Padre Carlos. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra actividad. Queremos reiterarles su agradecimiento, reiterarles gracias por estar aquí, por su presencia. Vamos a pedirle a Monseñor que nos regale la bendición, pero antes de la bendición recordarles que hay un pequeño refrigerio al salir acá del salón y que pueden adquirir el libro, como ya explicó Adrián Sánchez, que nos ayudará a revalorar este tesoro que Dios nos ha dado gratuitamente, que es la Sagrada Eucaristía. Monseñor. Yo creo que es justo una palabrita de agradecimiento a Lisandra. Lisandra Chávez es la directora de la comunicación de parte de la Conferencia Episcopal. Es una de las vírgenes consagradas aquí en Costa Rica y en San Isidro. Y desde luego al Padre Carlos y al seminario, Padre Mario, y a todos los demás, Adrián sin duda, Fray Jorge sin duda. Vamos a pedirle al Señor su bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Que el Señor les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.